Bueno, a veces paso un montón de tiempo sin grabar nada. Y de pronto empiezo a grabar y, y grabo. Es así, grabo. Este, Sin duda lo que yo estoy mostrando, lo que yo estoy compartiendo, no, no es para cualquier persona por varias cosas, por la forma y por el contenido. Por la forma porque, bueno, estos siguen siendo videos caseros, así como puede grabar cualquiera en su casa, porque no hay un ambiente producido donde todo esté cuidado, porque yo no estoy producida, yo estoy como estoy en mi casa, y bueno, y mi movimiento y mi manera de presentarme es como me presentaría si ustedes estuvieran acá enfrente a mí, que estuviéramos conversando acá, mano a mano, en un grupo de 2, 3, 4. Y eso generalmente genera algo raro, ¿no? Porque se estipula una forma, un formato para hacer disertaciones que vienen de un modelo, para mí de un modelo demasiado cuadriculado, ¿no? Bueno, decirles que en el video anterior hablé de la historia de las ideologías y para mí en grandes rasgos hay dos modelos, uno que es el del supremacismo y otro que es el modelo del socialismo. Y lo voy a presentar, lo mismo del anterior, lo voy a presentar con los mapas de Alejandra Casado. Lo mismo del video anterior, ahora lo voy a presentar de acuerdo a los mapas de Alejandra Casado. Bueno, el negro no está funcionando bien. Vamos a ver si tengo algún otro negro que funcione mejor. Pero me parece que no va a haber. Porque estos otros hace mucho tiempo que están sin cargar. No, y sin embargo está mejor. Ah, no, más o menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de color. Vamos a usar otro. Vamos a usar otro color. Vamos a usar el azul para que quede más claro. Como digamos que nosotros vamos a ver que el supremacismo proviene de la lógica global convergente. ¿Cómo es que el supremacismo proviene de la lógica global convergente? Nosotros decimos, ¿no?, metafóricamente, que acá estaría el todo representado por la luz blanca que contiene a todos los colores, y que de ahí comenzarían a bajar los distintos colores. Entonces baja acá el rojo, baja acá el verde, baja acá el violeta, baja acá el naranja, baja acá,
Bueno, así van bajando todos los colores. El asunto es que, desde la lógica global convergente, este que tiene lentes rojos, considera que todo es rojo. Y que educar a los demás es mostrarles que todo es rojo. Entonces, va a intentar hacer este movimiento. ¿No? Va a intentar venir hacia acá, hacia el nivel de todas las posibilidades, y va a bajar, va a intentar que solo bajen las que son rojas. Y por ejemplo, si fuera verde, va a intentar que todas las posibilidades que bajen van a ser las que sean verdes. Y si fuera azul, va a intentar que todas las posibilidades que bajen sean del color de sus lentes. Quiere decir que que es rojo y ve rojo, cree que todo es rojo y que todo tiene que ser rojo. Porque lo que él ve a través de sus lentes es ley, es su ley, es mi ley. Porque yo tengo lentes rojos y eso se vuelve, y lo que yo veo que es rojo se vuelve mi ley. Y voy a intentar que todos miren y vean rojo. Y voy a usar todos los medios posibles para lograr que todos vean rojo. Porque si yo lo veo rojo es porque es rojo. Y los que no ven rojo son todos tarados, estúpidos, mongólicos y no sé qué y no sé cuánto. En cambio, esta es la ley del supremacismo, ¿no? Este elemento que tiene lentes rojos intenta que todo sea rojo y que todos vean rojo. Esta es la ley del supremacismo. Lo que yo veo es ley. Mi percepción es ley. Mi percepción es ley. Y es mi ley y mi ley se vuelve ley universal. Porque yo lo veo rojo y a mí nadie me va a decir, porque yo lo veo rojo. Mi percepción es ley. Mi percepción es mi ley y se vuelve ley universal. Entonces, esa es una de las grandes ideologías que sin duda proviene de la lógica particular divergente, porque mi percepción particular es roja y entonces yo tengo que encontrar la forma de lograr que todos se pongan lentes rojos como yo lo veo. En cambio, lo que vendría a ser socialismo implica varias cosas. Lo que vendría a ser socialismo implica algo totalmente diferente. Es decir, yo veo rojo y el otro ve verde. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a intentar ver. Voy a mirar un ratito por tus lentes. Y te ofrezco que tú mires un ratito por mis lentes. Y aparece otro acá que es de otro color. Yo voy a mirar un ratito por tus lentes y te ofrezco que tú mires un ratito por mis lentes. Y así va a ir cada uno. Entonces, al mirar por tus lentes,
Y al mirar tú por mis lentes, estamos socializando la percepción. Yo hablé de socializar la herida. Ahora hablo de Ahora yo hablo de socializar la percepción. Socializar la percepción. Que sin duda para socializar la percepción yo tengo que estar capaz de percibir la herida del otro. Percibir su vórtice de trauma y su vórtice de cura. No solo la herida. Yo tengo que ser capaz de percibir el vórtice de trauma del otro y el vórtice de cura. Yo tengo que ser capaz de percibir las debilidades del otro y todas las debilidades que tienen que ver con lo que no ha podido desarrollar. Están directamente ligadas con el vórtice de cura, lo que no ha podido desarrollarse. Y las fortalezas del otro tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con lo que el otro sí ha podido desarrollar. Y esto es muy importante porque en este momento han habido situaciones de violencia en escuelas, colegios, escuelas de primaria. Y la verdad es que, como dice Claudio Naranjo, la educación es un crimen. Claudio Naranjo lo dice muy claro, la educación es un crimen. Porque la educación intenta que todos miren por el mismo lente. Y el que mira por el mismo lente, que es el lente de lo instituido, el que mira por esos lentes, que es lo lente de la percepción que está instituida, los lentes que hay que ponerse para ser una persona que está cuerda, que vive en el mundo cuerdo, que está cuerda, que ve por los ojos de lo que es esperable que se vea, de lo que hay que ver, que dice lo que hay que decir y que habla de lo que hay que hablar. Entonces, el alumno que se acerca más a percibir de acuerdo al lente de lo instituido, es un alumno que va a ser el mejor alumno. Pero al maestro que se apegue más al lente de lo instituido, también va a ser un maestro que esté premiado por la institución. Porque el maestro le va a poner más nota al que reproduce, al que replica lo instituido, y no al que lo interpela o al que permite que los niños interpelen. Entonces es una ideología. Nuestra educación es una ideología que de alguna forma es una metodología que de alguna forma prepara para el supremacismo. La educación es disciplinante, por lo tanto, se disciplina la actitud, la conducta, cómo tenés que sentarte, cómo tenés que hablar, lo que tenés que hacer. Y sobre todo se disciplina el resultado. Y los que me dan el resultado esperable van a ser los sobresalientes. Y los que me dan el resultado no esperable van a ser los regulares. Cuando yo empecé a trabajar como maestra también existían los deficientes, regular, deficiente, deficiente, regular, regular, deficiente, regular, bueno, bueno, regular, bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, sobresaliente y sobresaliente. Esas eran las notas.
¿Quién soy yo para ponerle deficiente a un niño? ¿Quién soy yo para etiquetar a un niño a través de una tarea para poner un deficiente y que sea la nota que de alguna forma lo define como alumno? Porque él no pudo ver a través de los lentes que la institución me impone. La institución me impone lentes y yo como docente tengo que mirar a través de los lentes que la institución me impone para que la institución me acepte. Si no, la institución me expulsa. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte esto. Porque cuando hago silencio es porque me pasa información y me pasa información con una velocidad enorme. Y tengo que respirar. Lo que es para un niño, lo violento que es para un niño ser el deficiente, ser el inferior en la clase. Están los superiores y los inferiores. Y oh casualidad que generalmente los niños que forman parte de los que diríamos los sobresalientes de la clase, la mayoría, pero vienen de las clases más acomodadas que de alguna forma conforman esa comunidad. Los que de alguna forma provienen de las clases más pobres, de alguna forma constituyen lo que se llama percentil inferior. Mientras los que vienen de las clases más acomodadas, con mayor capacidad de consumo, están de alguna forma en el percentil más alto, en el percentil superior. Esto de los perceptiles, generalmente quintiles, porque se divide en quintos, y hay un quintil que es el medio, que establece la norma, y desde ese quintil que es el medio, hay el medio superior y el superior. Y para este lado está el medio, que es el mismo, el medio inferior y el inferior. Tal cual, gente. Así hacen los maestros las evaluaciones y así se lo pide la institución. Tal cual, gente. Medio superior y superior. Medio inferior e inferior. Ahora, si el campo pedagógico es la tierra, y yo esto ya lo escribí en mi libro, y esta tierra tiene un suelo que es el suelo más favorable, por ejemplo, para cosechar tomates, yo voy a tomar tomates que van a ser superiores. Si esta tierra no es la mejor para plantar tomates, a lo mejor voy a tener tomates medio superior. Pero si yo intento plantar en esta tierra, intento plantar camalotes,
Los camalotes van a ser inferiores porque no van a prosperar, porque los camalotes no caben en este campo pedagógico que es la tierra. Y si intento plantar claveles del aire, también van a estar inferior, porque no caben en este campo pedagógico, que es el aire, que es la tierra. Necesito el campo pedagógico que sea ¿qué? Que sea el aire. Ahora, yo hago un campo pedagógico que sea el agua. Y lo vamos a ver clarito, que si yo planto el tomate en agua, este tomate que acá era superior se me va a venir por lo menos acá. Aunque ahora con la hidroponía parece que la cosa funciona un poco mejor. Y también a lo mejor este tomate o esta lechuga la planto en la hidroponía y tengo a lo mejor una lechuga que puede ser que parezcan superiores. Pero yo dudo que lo sean. Yo confío claramente en la sabiduría de la naturaleza. Y si un animal o una planta nació para vivir en determinado medio, cuando yo la trasplanto, algo pasa. Supongamos que el campo pedagógico sea el aire. Y yo intento plantar en este campo pedagógico a la tomatera. Y me va a dar inferior, porque acá se murió. Sin embargo, cuando yo voy a plantar este que es superior, este que acá va a funcionar como superior, yo intento plantar este y este lo intento plantar en la tierra, me va a venir acá. Y este, que sería el superior en el agua, y esto habla del relativismo del campo pedagógico. Y este campo pedagógico va a transmitir lo instituido en esa cultura. Por lo tanto, esta es la cultura occidental y cristiana, y acá puedo tener la cultura de los guaraníes, y acá puedo tener la cultura de los budistas allá en no sé dónde, o de otro lugar. Distintas culturas, con distintas cosmovisiones. ¿Cómo es que un niño que de alguna forma me ha pasado, ¿no?, de gente, por ejemplo, ¿no?, que de alguna manera creció, en una cultura donde el lenguaje que se utilizaba era el lenguaje que usaba su comunidad, que era un lenguaje que venía, se manejaba con la lengua de su comunidad. Y se presenta a la escuela, a esta escuela, que tiene el campo pedagógico de la tierra, y esa persona venía de un lenguaje que tenía un campo pedagógico totalmente distinto, y que tenía otra lengua, y se presenta a una escuela y la obligan a ir a una escuela. Porque así se instala, tiene la obligación de ir a una escuela a utilizar, ¿no?, el lenguaje y la lengua instituida desde el Estado. Y se intenta imponer como la lengua principal. Lo que pasa, por ejemplo, que está pasando con los catalanes que quieren seguir hablando catalán en su lengua natural y nativa. Y el gobierno central le dice que la lengua principal tiene que ser el español.
Bueno, esta niña empezó a ir a la escuela utilizando su lengua nativa, utilizando su lengua nativa. Y no tiene la lengua, la lengua, la lengua oficial que se intenta imponer, que generalmente en América Latina es el español con diversas modificaciones de un lugar a otro, pero la estructura básica es el español. Lo que sufrió esa niña en la escuela, porque no le costaba adquirir ese nuevo lenguaje. Y le costaba adquirir ese nuevo lenguaje porque tenía que traicionar su lengua madre. Y al tener que traicionar su lengua madre, no se puede abrir a la otra lengua que le quieren imponer. Y entonces le costó muchísimo. Todo su proceso de escolarización fue lamentablemente terrible. Mi proceso de escolarización fue terrible. Porque vemos personas que no nos adaptamos fácilmente. No somos fácilmente, no somos arcilla dócil a que nos den la forma desde afuera. Yo no entendía, a mí me queda, ¿qué pasa? La gente, los niños que vienen de casas pobres, ¿son retrasados? ¿Por qué siempre están en la fila de los atrasados? Porque además había fila de los atrasados, fila de los adelantados y fila de rendimiento medio. Estaban así colocados en las clases, en la fila de los adelantados, fila de los atrasados, de los retrasados y fila del rendimiento medio. Yo no podía entender por qué era eso, porque unos de alguna forma rendían de cierta manera y los otros rendían de otra forma. Es más, en una escuela que en la que trabajé, además eso era muy claro porque habían tres franjas. Era una playa y una franja estaba contra la costa. La franja contra la costa vivía la gente con más dinero, profesionales y en fin. En la franja media, que estaba entre una avenida y otra avenida, la franja del medio, estaban los hijos en general de obreros, ¿no? Y del otro lado, ¿no?, más hacia el lado del campo, estaban los hijos de los que realizaban changas, fundamentalmente. Changas, peones, trabajadores afrales. Correspondía tal cual. Los niños que venían de esa clase, que venían de la costa, donde sus padres eran profesionales, su rendimiento era impresionante. Por lo menos para las asignaturas que me pedían. Lo que tenía que ver con la lectoescritura, ¿no?, las matemáticas, o sea, los que se llaman asignaturas técnicas, que las asignaturas técnicas implican muy poco despliegue, por lo menos como se dan, o como se nos enseña a darlas, implican poco movimiento en lo afectivo.
Ahora, yo me daba cuenta que cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, lo tenía que ver con la energía creativa, pasaban cosas diferentes. Si empezábamos a trabajar con la energía creativa, la creatividad que tenían los chiquilines que venían de padres obreros y demás era enorme. Al principio empezaban con timidez, pero si eran estimulados, la creatividad que desarrollaban era enorme, volaban. En cambio, los que venían de la costa con padres profesionales, la creatividad les costaba muchísimo. Trabajaban mucho por clichés. Y no eran fácilmente estimulables. Yo escribí un libro, La Victoria de Victoria, que lo tengo acá, y en este caso no tenía que ver con las diferencias económicas, sino con diferencias de otro tipo. No era, en este caso no había una diferencia socioeconómico-cultural, como había ahí en esas tres franjas, la familia, los profesionales, que eran personas que además, lo más importante es esto, los que venían de la zona de la costa, que eran profesionales y demás, casi todos eran de tez blanca, casi todos eran de tez blanca. Los que venían del otro lado, del otro extremo, casi todos tenían la tez bien mestiza. O sea, que los que estaban en el lado de la costa estaban, de alguna forma, en el modo del supremacismo blanco. Y sus padres venían del supremacismo blanco. Y todos ellos venían de los colonizadores. En cambio, estos traían memoria de los colonizados. Pero tenemos otras diferencias, que son estos niños, por ejemplo, a esta niña, Victoria. Victoria, que fue una niña que por sus condiciones era imposible que se adaptara a esta. Por sus condiciones no, porque condiciones tenemos no, todos, por sus características. Era imposible que se adaptara a esta escuela donde lo que se mide es fundamentalmente la inteligencia racional. Inteligencia racional, inteligencia emocional e inteligencia organística. Esta niña, a nivel de inteligencia emocional, era impresionante, era impresionante. Cuando esta niña yo pude sacarla en la clase del lugar de la enfermita, esta niña creaba un halo de comunicación entre los demás, a pesar de que ella tenía dificultades para la comunicación verbal. Pero ella era como, dejaba una estela energética. De posibilidades de armonización. Armonización no como OM, sino como la armonización que de alguna forma proviene de la resolución de conflictos, no de la evitación de conflictos, porque hay una armonización que proviene de la evitación de conflictos y hay otra armonización que viene ¿de qué?
de la resolución de conflictos. Yo me pasaba horas sentada en el recreo observando lo que pasaba, cuando pude sacar a esa niña del lugar en la que lo colocaba, del lugar de la enfermita. Me costó mucho. Tuve que hacer mucho trabajo con ellos, con los padres, con esto, con lo otro. Tuve que hacer muchísimo. Algunos padres creo que entendieron, otra cantidad de padres creo que no entendieron nada. Pero bueno, en algún lugar algo de eso quedó. Esa niña era una niña Down. Y como los niños Down tienen tendencia a desarrollar el hemisferio derecho y les cuesta mucho desarrollar el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho tiene gran capacidad creativa. El hemisferio izquierdo es el que de alguna forma maneja todos los aspectos más técnicos, como es la lectoescritura, como es la matemática, ¿no? Toda esa parte. También, Victoria era una niña que tenía capacidades diferentes a las instituidas. Porque capacidades diferentes tenemos todos. Pero de verdad, ella tenía capacidades diferentes. Porque tenía capacidades que nosotros no entendemos y no vemos. Cuando se habla de capacidades diferentes, se habla de que se usa como un eufemismo para hablar de discapacitados. Y yo cuando hablo de capacidades diferentes, hablo de verdaderas capacidades diferentes que nosotros no entendemos, y como nosotros no entendemos, no sabemos acompañar a que esos niños elaboren y procesen esas capacidades. Son niños que vienen a interpelar la cosmovisión, el paradigma, la cultura que nosotros hemos desarrollado. Quiero decir que cuando hablo de capacidades diferentes, hablo de capacidades diferentes reales. No hablo de un invento, hablo de capacidades diferentes reales. Entonces esto para mí fue bien diferente, ¿no? Yo en el libro pongo en determinado momento, ¿no? Cuando hago todo este planteamiento, ¿no? Porque yo fui de la línea del socialismo impuesto por la política de la politicaría. Y alguien me preguntó si yo había dejado de ser socialista. Y yo dije que del socialismo que se había instituido, a ese socialismo yo ya no... Yo podía verle determinadas filtraciones, pero me parecía que las capas más importantes, que son las capas más basales, a ese socialismo le faltaba. Ese socialismo estaba muy acá. Entonces ahí es cuando hablo de socializar la herida. Y cuando hablo de socializar la herida, hablo de que todos los humanos, no importa el color, no importa qué, nos sentemos en un círculo y podamos mostrar nuestra herida. Y ver que de nuestra herida sale la medicina que todos tenemos. Y cuando estamos en un círculo mostrando la herida y mostrando la medicina que está dentro de la herida, no hay seres superiores y seres inferiores. Nos socializamos porque nos horizontalizamos. Igual que lo que veíamos en ese lugar. Porque yo acá miro mi herida
y miro la medicina que tengo, y mi medicina es roja, y la medicina del otro es verde, y la del otro es azul. Y yo puedo compartir un poquito de medicina con la del otro, que está al lado mío en el círculo. Y puedo compartir un poquito, y otros comparten su medicina, y así vamos compartiendo nuestra medicina en el círculo. Y eso es socializar la medicina, socializar la herida y socializar la medicina. Y a partir de ahí empezamos a socializar la percepción. Cuando se puso de moda sacar los bancos Varela para sacar esa cosa de la alineación en filas, y se empezaron a poner los bancos Varela acá en Uruguay, que eran unos bancos muy específicos, para los que miren, que eran bancos de madera que se organizaban así en filas. Y los bancos se empezaron a poner en círculos. Todo bien. Pero a mis calificaciones, esa circularidad no estaba. Los que estaban en el percentil inferior seguían estando en el percentil inferior. Y los que estaban en el percentil... Quiere decir que ahí, en ese espacio físico, había un círculo. Pero en mi cabeza el círculo no estaba. Y en mi corazón tampoco. Y mi instinto, nada, porque mi instinto, que es mi inteligencia organísmica, estaba atrofiado. Todo lo que tiene que ver con lo instintivo, con la inteligencia organísmica, está ligado al primer cerebro, que está casi atrofiado, el cerebro reptiliano. Todo lo que tiene que ver con esto está ligado al segundo cerebro, que es el límbico, que es el que de alguna forma maneja las emociones. Pero como nos han dicho que las emociones tienen que ver con las pasiones, que tienen que ser controladas, no comprendidas y trascendidas, sino controladas. Y la única inteligencia verdadera es la racional, que hace que seamos académicos y tengamos una mente académica, y los que logramos desarrollar esto somos los que los que generalmente nos adaptamos mejor porque venimos de herencia de colonizadores. Y tenemos la historia de que como venimos con la herencia de los colonizadores y del supremacismo blanco, tenemos la posibilidad de triunfar y salir adelante. En cada pequeña comunidad, los que van a ser los triunfadores, salvo excepciones, son los que vienen con una memoria de haber sido triunfadores por ser ganadores y haberle ganado a otro que es el perdedor. Eso se ve clarito en la película Yankee. Ganadores, perdedores, ganadores, perdedores, ganadores, perdedores. Una lucha constante entre ganadores y perdedores. Entonces, esto viene para el otro video que voy a grabar, quizá mañana o pasado o el jueves, no sé qué día. Lo vuelvo a repetir. Un chico que venía de esas clases, de las clases más despreciadas, de las clases más ninguneadas, de las clases más de 500 años padeciendo desprecio y humillación. Ahora, acá en Uruguay, se les llama los marrones, de una forma con mucho desprecio. Los marrones. Ah, te estás pareciendo a los marrones. Este chico decía, creo que ya lo he planteado, este chico que venía de ahí y que
harto de andar descalzo y de andar con los championes rotos y demás, le dio por robar un día championes para ponerse, para no andar con los championes rotos y con los dedos afuera. Dice, yo trabajaba como maestra ahí, dice, maestra, ya hablábamos no sé qué de la verdad. Maestra, ¿qué me dice de la verdad? Basta que usted a usted la cuelguen de los tobillos y le entren a dar y dar y dar, y cualquier cosa puede ser verdad y cualquier cosa puede ser mentira. Imagínense qué pasa con los chakras. ¿Qué pasa con el orden de los chakras cuando colgaste a alguien de los tobillos y además lo humillas pegándole? Y él hablaba de ser colgado de los tobillos de verdad, pero también hablaba de un ser colgado de los tobillos simbólico. Entonces me acuerdo de algo que decía Clarisa Pinkola Estés en sus libros La mujer fuerte, que decía: cuando a una comunidad le roban su cosmovisión, la están matando. Y eso fue lo que se hizo en toda América. América del Sur, América Central, América del Norte. Se robó la cultura. Por lo tanto, al robar la cultura, ponemos a las personas simbólicamente colgadas de los tobillos y le entramos a dar y dar y dar. Como sintió esta chica que vivió de todo tipo de desprecios porque le costaba entender y aprender el español, y se le obligaba a aprender el español con un desprecio circulando en el ambiente hacia ella, porque se había criado en un lugar donde la lengua que se utilizaba era otra. Entonces, el socialismo que conocemos hasta ahora y que de alguna forma ha venido generando esta cultura, todavía no ha sido construido del todo. Tiene chispazos por acá o por allá, pero no ha sido construido del todo. Porque no ha socializado la herida, no ha socializado el trauma y no ha socializado la medicina que sale, que brota del trauma cuando el trauma se empieza a abrir y a ver. Y por lo tanto no ha socializado la percepción. Entonces es muy fuerte esto que sucede y por cosas que suceden. Hay algo que decía Foucault. Nuestra educación se basa en el disciplinamiento, mientras nuestra educación tendría que ser un acompañamiento iniciático. Nuestra educación se basa en el disciplinamiento. Y están chochos con Bukele, un gran disciplinador. Cómo hay que peinarse, cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar, cómo tenés que ser. Están chochos con Bukele. Los disciplinados, que además tienen la ilusión de tener un mundo ordenado según la disciplina. Y ese ordenado, y la disciplina que se impone es la disciplina que impone un orden que le sirve a los supremacistas. La educación tendría que ser un acompañamiento iniciático de los adultos.
un acompañamiento iniciático que de alguna forma acompañara al niño que se está iniciando en el mundo a conocerse y a conocer el entorno, en la medida en que va teniendo experiencias de sí mismo en contacto con el entorno, a conocerse a través de las vivencias, no de valores, sino de las vivencias, reconociendo las vivencias, no de los valores disciplinadores. Porque para algunos lo bueno es de color rojo, porque sus lentes son rojos, pero para el otro lo bueno es de color azul, porque sus lentes son azules. Y todo lo que no esté en los lentes rojos no es bueno, va a ser malo. Y ese es el gran relajo que se arma con la historia de los valores. Porque todos estamos en lo abstracto, muy claritos en lo que es lo que supuestamente es bueno. Pero cuando bajamos al plano 1, ahí empieza la historia. Que en lo concreto, lo que es bueno para mí, es diferente a lo que es bueno para ti, es diferente. Y todo cambió. En lo abstracto podemos ponernos de acuerdo. Lo abstracto tiene que ver con el bien común, que patatín, que patatán, que pataeti, y una cantidad de versos enormes. Cuando bajamos, aterrizamos eso a plano 1, ahí cambió totalmente. Ahí es donde se empiezan a ver que esa armonía, esa falsa armonía que es posible inventar y tener en el abstracto ideal, cuando se va a concretar, todo eso se vuelve imposible. Por eso es que no funcionan las cooperativas. Aún, por lo menos, no funcionan las cooperativas. Leía hace 2 días que todo lo que tiene que ver con el socialismo empezó muchísimo antes que Marx. Marx lo toma, Marx lo explora, Marx le da una síntesis, ¿no? Y para mí que en esa síntesis toma algunas cosas y hay otras muy importantes que ya venían, que las deja de lado. Pero el socialismo no nace con Marx. El socialismo ya venía de otros autores anteriores que venían viendo otras formas posibles de organización social que no implicaran el modelo supremacista. Bueno, hoy lo dejo por acá. Quiero trabajar el tema del cuerpo, el primer territorio político. Y va a ser el objetivo y el propósito del próximo video. Nos vemos, que estén bien.